A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un hogar contradictorio, hecho de seres antagónicos. La madre era una mujer culta, sensible, inteligente. El padre era un déspota, dominante y feroz, que consideraba a sus trabajadores como animales, perros hambrientos, mendigos a su sueldo. Y un niño de aquel hogar, por suerte, heredó de su madre el amor y la pasión por la vida y la justicia. El joven se llamaba Franz Kafka y la relación con su progenitor fue una traumática carga emocional que, de manera feliz para los lectores de todo el mundo, se reflejó en su literatura profunda y conmovedora. Su obra más famosa es La Metamorfosis, en la cual Franz Kafka narra que, después de una noche de sueños intranquilos, Gregorio Samsa despertó en su cama, convertido en un horripilante insecto. Y así continúa el viaje por ese mundo del horror y del absurdo que, sin embargo, es real en nuestras vidas cotidianas de una u otra manera. Ese es uno de los méritos de Kafka: lanzarnos de bruces, sin misericordia, contra nuestras propias irracionalidades. Y hoy conocemos su obra gracias a un amigo suyo llamado Max Roth. Cuando Kafka estaba agonizando, le pidió a su amigo que arrojara toda su obra al fuego de la chimenea. Por suerte, Max Roth no hizo caso, conservó la obra, y hoy el mundo de la literatura se lo agradece. Fue un día como hoy, 3 de junio de 1924, cuando Kafka estaba desapareciendo de este mundo kafkiano y estaba entrando, de una vez y para siempre, en el mundo de la literatura. Las principales noticias del día. Titulares. Proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza llegaría hoy a la votación en el Legislativo. Contraloría confirma millonarias pérdidas en obras del ferrocarril. Autoridades del IES, ministros de Salud y de Finanzas, serán llamados a la Asamblea por los problemas en la salud pública. El municipio de Quito declara desierto el concurso para la revisión vehicular. En salud, ¿por qué los adolescentes tienen conductas de riesgo? En el segmento de opinión, mensaje presidencial. En política internacional, leña al fuego. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, La economía del Ecuador. Roberto Aguilar, lo que Cynthia Viteri es fascismo. Martín Pallares, bueno, estos son los padres de la patria. Noticias del día. Proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza llegaría hoy a la votación en el Legislativo. El segundo debate y la votación del proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza será hoy viernes 3 de junio en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta convocatoria la realizó el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, a los pocos minutos de haber sido posesionado la noche del martes 31 de mayo tras la destitución de Guadalupe Llori. Este proyecto tiene como objetivo normar el uso legítimo excepcional de la fuerza por parte del Estado conferido a las servidoras y servidores de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. El texto, compuesto por 74 artículos, ha sido tratado en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Su presidente, Ramiro Narváez, de la Izquierda Democrática, asegura que el proyecto ha sido debatido ampliamente. En el artículo 17 se fija la incorporación de derechos para los policías y los servidores que el Estado debe garantizarles la protección legal para, en caso de usar la fuerza de manera letal, ser procesados en el marco de la ley, no ser detenidos mientras se investigue el hecho y poder defenderse en libertad.
Todos los servidores de las entidades reguladas tendrían el derecho de presunción de inocencia. Entre otras innovaciones estaría también el uso de grabaciones de audio y de video en los procedimientos en los que intervengan, que luego de cumplir con una cadena de custodia y no ser difundidos, servirían de pruebas. Se procuraría el empleo de cámaras corporales y el principio del formulario final. Esto sería en la nueva proyecto de ley. Contraloría confirma millonarias pérdidas en obras del ferrocarril. Contraloría realizó un examen especial a los contratos suscritos para el ferrocarril del Ecuador entre 2013 y 2018. En este informe determinó responsabilidad civil por unos 10,5 millones de dólares para la contratista a cargo de la provisión de durmientes para 7 tramos de las vías del tren. Desde 2013 se identificaron daños en estas piezas que son parte de las vías férreas, conocidas como durmientes. Contraloría detalló que la empresa a cargo incumplió la garantía técnica en la contratación de los 175.000 durmientes de madera. Se trata de piezas instaladas en vías de tren entre 2012 y 2013. El examen de Contraloría informó que las piezas tenían fisuras, hongos, termitas y un avanzado estado de descomposición. Debido a estos daños, los durmientes tuvieron que ser reemplazados en su totalidad por encontrarse en proceso de pudrición, pese a que tenían una vida útil de 20 años. Ferrocarriles del Ecuador también perdió ingresos, pues tuvo que mantener cerradas las rutas Alausí-Palmira, Huigra-Bucay y Bucay-San Antonio, debido al mal estado de su infraestructura. Además, la empresa pública a cargo del ferrocarril tuvo que realizar nuevas contrataciones para reemplazar los durmientes dañados. Según Contraloría, la firma proveedora no tenía stock mínimo de durmientes para reponer las piezas dañadas. Autoridades del IES, ministros de Salud y de Finanzas serán llamados a la Asamblea por los problemas en la salud pública. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 95 votos que sean convocados los máximos representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y de los Ministerios de Salud Pública y de Finanzas para que rindan cuentas sobre la situación que atraviesa el sector de la salud. Durante la sesión desarrollada el 1 de junio, el asambleísta Marcos Molina de la Izquierda Democrática, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte, mocionó para que los funcionarios expliquen ante los siguientes temas: despidos del personal de la salud de los hospitales del IES, la situación financiera del Fondo de Salud del IES, la falta de abastecimientos de medicamentos, dispositivos e insumos médicos, la ejecución del plan de externalización de farmacias, los valores que adeuda a Solca, entre otros aspectos de interés. El llamado está dirigido a Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IES, a los vocales Luis Clavijo y César Rodríguez, a Nelson García, director general del IES, a Daniel Rodríguez, director nacional de Salud, al director del Seguro Social Campesino, a Jimena Garzón, ministra de Salud, y a Simón Cueva, ministro de Finanzas. Según lo aprobado por el Pleno, estos funcionarios deberán comparecer en un plazo máximo de 7 días. Molina manifestó que el país viene viviendo una crisis de salud que ha causado mucho dolor, sufrimiento y frustración a los ecuatorianos, que los problemas son consecuencia de una mala administración de las autoridades del ramo. Municipio de Quito declara desierto concurso para revisión vehicular. La compleja situación de movilidad que enfrenta Quito suma otro problema. El 27 de mayo del 2022, el municipio capitalino declaró desierto el concurso que buscaba una empresa que se encargue de la revisión técnica vehicular en 2022. En el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, el municipio de Quito se limitó a decir que su decisión se debió a que todas las ofertas fueron inhabilitadas. El problema que ahora tiene la Agencia Metropolitana de Tránsito, entidad que debe contratar la empresa que preste el servicio, radica en que la revisión vehicular debía empezar el 1 de julio del 2022, es decir, en 30 días. Habitualmente, la revisión técnica vehicular en Quito solía empezar en febrero y se extendía hasta noviembre con un dígito cada mes, mientras que diciembre quedaba para la revisión de todos los rezagados del año.
sin importar el último número de las placas. Antes de este nuevo retraso, la revisión técnica vehicular iba a quedar ajustada a 2 dígitos cada mes y diciembre sería para todos los rezagados. Según datos del municipio, más de 440,000 vehículos deben aprobar la revisión técnica vehicular este año. El presidente del Observatorio de Movilidad de Quito, Cristóbal Buendía, dice que con esta declaratoria es imposible que la revisión empiece el 1 de julio, pues ningún proveedor tiene la capacidad de implementar el sistema técnico tan complejo en menos de un mes. La adolescencia no es solo un proceso de cambios físicos que se evidencian a medida que van transcurriendo los años y que los niños dejan de ser niños para transformarse en adolescentes y posteriormente en adultos. Ocurren también muchos cambios de orden cognitivo, de orden psicológico, de orden emocional que tenemos que tener en cuenta para poder comprender las actitudes que los adolescentes tienen, sobre todo en las interacciones con los demás. Y hay una actitud de ellos que usualmente los adultos suelen cuestionarse, y es el hecho de que en la adolescencia los adolescentes suelen volverse temerarios, es decir, no les preocupa mucho ponerse en situaciones de riesgo, ponerse en situaciones de peligro y situaciones que ahora en la actualidad, con todas las condiciones de inseguridad que vamos viviendo en nuestra sociedad, a los padres les suele generar mucha preocupación. Y es el hecho, por ejemplo, de que los chicos se exponen a situaciones tal vez de andar solos por lugares poco transitados, o tal vez de andar solos a altas horas de la noche, o de pronto tomar un taxi, por ejemplo, sin acompañamiento. Y los adultos se cuestionan, ¿pero por qué? ¿Por qué los jóvenes, por qué los adolescentes se ponen en estas condiciones de riesgo que en más de una ocasión hemos visto que tienen un resultado negativo, que resultan en situaciones en las cuales ellos son víctimas de algún tipo de violencia o algún tipo de situación negativa? Y les decía yo al inicio de la intervención que justamente estos cambios de los adolescentes implican también cambios en sus comportamientos, producto de una sensación que ellos tienen en la adolescencia que se denomina el sentimiento de invulnerabilidad. ¿Qué significa ese sentimiento de invulnerabilidad? Significa una creencia errónea, por supuesto, del adolescente de pensar que ninguna situación negativa puede ocurrirle a él. ¿Por qué piensan eso los adolescentes? Porque ellos se ven que han crecido, se dan cuenta que son ahora mucho más autónomos de lo que eran antes, que pueden ser más independientes en relación a la dependencia que antes tenían de sus papás, que pueden movilizarse, por ejemplo, solos, que ya no necesitan que mamá o papá estén pendientes de ellos, llevándoles a un lugar o a otro. Entonces, esa autonomía que ellos van sintiendo y esa independencia también que los padres les van proporcionando, obviamente de acorde a la edad que ellos están atravesando, genera en los adolescentes ese sentimiento de sentirse invulnerables, ese sentimiento de sentirse que a ellos no les puede ocurrir nada. Y aquí es importante entonces la intervención de los padres para ayudarles a comprender y a equilibrar la idea, ¿verdad?, de que a pesar de que están grandes, de que a pesar que se pueden sentir mucho más grandes, que a veces son más altos inclusive que mamá o que papá, pero que los riesgos que pueden existir alrededor van a estar presentes, van a estar latentes ahí, y que él todavía no tiene todas las herramientas para poder enfrentar o visualizar inclusive este tipo de riesgos. Entonces, si los padres van orientando en ese proceso a sus hijos, si los padres les ayudan a mirar, por ejemplo, cuáles son sitios peligrosos, plantean bien los límites, las reglas en cuanto a la hora que se regresa a la casa, si como padres estamos pendientes de con quién salen nuestros hijos, de conocer a los amigos de los hijos, de acompañarlos de pronto a un sitio determinado y después permitirle que él tenga la libertad de estar con sus compañeros, vamos a evitar estas situaciones de riesgo que muchas veces nos alarman y decíamos sobre todo vinculadas con la inseguridad que se va dando. No es cuestión de encerrar a los niños o de encerrar a los adolescentes en un espacio donde ellos sientan que no pueden hacer nada o que se están limitando todas sus posibilidades de acción o sus posibilidades de desarrollo. Tampoco está bien el hecho de aislarle del contexto social. Lo que es importante
y fundamental es que les ayudemos también a crecer en ese proceso. No nos preocupemos solamente de su crecimiento físico, no nos preocupemos solamente de que sus calificaciones estén bien, también preocupémonos de desarrollar estas habilidades sociales y de desarrollar también en ellos este sentido de autonomía, de cuidado, de protección, que si bien es cierto va a costar algunos años más hasta que alcance un grado total de madurez, porque su corteza prefrontal va madurando más tardíamente, pero podemos irle acompañando en ese proceso para hacer una suerte de resguardo, una suerte de protección frente a estas situaciones y que ellos no tengan que enfrentarse después a situaciones que pueden poner su vida en peligro o que puedan vivir experiencias que sean muy traumáticas o negativas. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El primer informe del presidente a la Asamblea Nacional. En cumplimiento de un mandato constitucional, el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, presentó su primer informe a la nación a través de la Asamblea Nacional en una alocución que duró 90 minutos. Lasso sostuvo con convicción que lo peor de la tormenta ha pasado. Hemos construido un sólido puente hacia el progreso, afirmó el jefe del Estado, al tiempo de resaltar que su principal labor en el primer año de gobierno estuvo encaminada a salvar la vida de los 18 millones de ecuatorianos con un ordenado y eficaz plan de vacunación que ha sido ejemplo internacional y que ha permitido retirar la mascarilla al país y avanzar hacia la reactivación del aparato productivo. Haciendo un símil con 2 turbinas de un avión que requiere para despegar, el presidente sostuvo que era fundamental atender con prioridad la salud para vencer al mortal virus del COVID-19, tras lo cual la prioridad pasaba por equilibrar la caja fiscal que se encontraba en un estado de desastre. Lasso señaló que al inicio de su gobierno las proyecciones de crecimiento para el 2021 eran de 2.8%, más las acertadas decisiones adoptadas. El resultado final tras ellas fue un claro crecimiento que llegó a la cifra del 4.2%. Lasso Mendoza hizo énfasis en señalar que el gobierno que preside redujo el déficit fiscal en más de 5.000 millones de dólares entre los años 2020 y 2022. Ahora que se han reparado las 2 turbinas de la economía pública y privada, el país está listo para despegar, sostuvo el mandatario. El presidente de la República recordó al país que cumpliendo con una oferta de campaña elevó el salario mínimo vital de 400 a 425 dólares mensuales, pasando a destacar que en su primer año de gestión se ha presentado un modelo educativo unidocente, bidocente y pluridocente, cuya meta ulterior es potenciar, proteger y fortalecer la diversidad y la riqueza cultural de las zonas rurales del Ecuador. 4,5 millones de estudiantes ya están en sus aulas estudiando presencialmente, aseguró. En cuanto al complejo tema de la desnutrición infantil, Lasso aseveró de manera genérica que su gobierno ejecuta un plan a través de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, informando de otro lado que se han entregado 15.000 nombramientos definitivos a profesionales de la salud que trabajaron en condiciones muy complejas en la peor época de la crisis sanitaria.
Guillermo Lasso Mendoza reconoció que durante el primer año de su mandato, la relación con la Asamblea Nacional no fue la mejor. Eso tiene relación directa a la ruptura de su aliado de campaña, el Partido Social Cristiano, hecho que ocurrió formalmente el 14 de mayo del año pasado, cuando el presidente, sintonizando el rechazo generalizado de la población ecuatoriana al acercamiento y posterior acuerdo legislativo con el correísmo, lo rompió unilateralmente, para pegar luego con saliva un acuerdo muy frágil entre la bancada oficialista, Pachacuti, Izquierda Democrática e Independientes, que permitió la elección de la polémica señora Yori como presidenta de la Asamblea Nacional. Recordemos además que el propio presidente denunció una grave concusión, pidiendo a la Fiscalía General del Estado investigar a 5 legisladores, llegando a amenazar con el empleo de la herramienta constitucional de la muerte cruzada, que nunca se consolidó y que por el contrario determinó la renuncia de la ministra de Gobierno Alexandra Vela. Recordemos además que el 29 de marzo, tras el archivo del proyecto de ley de inversiones, Lasso Mendoza anunció al país que gobernará sin contar con la Asamblea Nacional, usando instrumentos legales y reglamentarios. En su informe a la Nación, Lasso manifestó que el país no necesita más elecciones, declarando sin embargo que sigue en su escritorio la facultad constitucional de la muerte cruzada. No hizo mención específica sobre la anunciada consulta popular para provocar urgentes reformas políticas que requiere el Ecuador, mas el contexto general de su alocución nos conduce a asegurar que ese tema también habría sido archivado. El Ecuador necesita ser gobernado, manifestó Guillermo Lasso, remarcando que esa tarea no se refiere exclusivamente a los deberes del gobierno nacional, sino a un trabajo más profundo, donde todas las organizaciones políticas y sociales contribuyan para incrementar el bienestar del país, sostuvo el mandatario. En materia de seguridad, Lasso reconoció la grave situación que afronta el Ecuador, señalando que la Policía Nacional ha decomisado 231 toneladas de droga, lo que constituye un récord histórico en el país. Solo de lo que va del presente año se han incautado 85 toneladas de narcóticos. Frente a esta determinación del gobierno de enfrentar al crimen organizado y a las narcomafias con las que el Estado jamás negociará, el país afronta una sangrienta respuesta criminal, especificó el presidente Lasso, y luego recordó que en el año 2021 la policía desarticuló a 1.350 bandas delictivas y se aprehendieron 7.500 armas. El gobierno continuará fortaleciendo a la Policía Nacional, así como a las Fuerzas Armadas, bajo un enfoque adaptado a los enemigos de esta época, enfatizó. En cuanto al carcomido sistema carcelario, el presidente de la República sostuvo que su gobierno ha creado una política pública de rehabilitación social con enfoque en derechos humanos. En cuanto a las promesas presidenciales, Lasso aseguró que en pocos días los usuarios de los servicios públicos de salud podrán retirar sus medicinas en farmacias privadas, destacando además que el Plan Decenal de Salud apuntará a la prevención y detección temprana de enfermedades, ofreciendo entregar 4 nuevos hospitales con una inversión de 113 millones de dólares. En materia de derechos, Lasso ofreció crear 6 centros Violeta para brindar atención integral en ámbitos jurídicos, de salud y psicológico a víctimas de la violencia de género.
Ofreció además ampliar el denominado bono de los 1000 primeros días, que es un beneficio económico para cubrir gastos básicos de mujeres embarazadas y ayudar al niño hasta los 2 años de edad. Este plan está relacionado con el programa de reducción de la desnutrición infantil. En cuanto al sistema carcelario, manifestó que se incorporarán 1.400 nuevos guías y que está en trámite el proceso de creación de la primera escuela de formación penitenciaria, todo dentro de un programa de rehabilitación social. El presidente también ofreció la construcción de las carreteras Tababela, Cusubamba, Loja, Catamayo, Manta, Quevedo, Ambato, Guaranda, Babahoyo, Juján, adelantando además que se ejecutarán las autopistas Quito, Guayaquil y Cuenca, Guayaquil, así como proyectos como el quinto puente de Durán a Guayaquil y la operación del tren multipropósito, destacando que las alianzas público-privadas avanzan y que el portafolio de inversiones del Ecuador se amplió hasta 39.000 millones de dólares. Finalmente, el presidente declaró estar dispuesto a construir consensos de gobernabilidad con todos quienes estén dispuestos a actuar en función de los intereses del Ecuador. Por encima de las diferencias políticas, invitó a sumarse al establecimiento de una plena democracia donde funcionen las instituciones robustas que respeten el marco legal y constitucional del Ecuador. Como ciudadano ecuatoriano, aspiro sinceramente a que el gobierno democrático del presidente Guillermo Lasso tenga éxito. Para ello, se hace indispensable que el mandatario introduzca urgentes cambios que permitan que su acción sea comunicada de manera oportuna y eficaz. No hablo de propaganda gubernamental. Asimismo, el presidente Lasso debe pedir a sus ministros y secretarios de Estado una mayor comunicación directa con el país a fin de que no sea el presidente de la República el único vocero de los aciertos y desaciertos de su gobierno. El jefe del Estado debe imprimir en su segundo año de gestión como sello y rumbo concreto la urgente atención a programas sociales de seguridad, empleo, salud y educación, ejecutando la obra pública prometida a fin de que el país sienta que tiene un gobernante que sabe perfectamente cuáles son las necesidades de su pueblo y está en capacidad de gestionar en tiempo oportuno sus soluciones. Global Hoy con Alan Carney. El vocero oficial del Kremlin, el señor Peskov, ha emitido una declaración particularmente llamativa, incluso para la ilusoria narrativa que Rusia ha construido alrededor del ataque militar lanzado contra Ucrania por todos los medios convencionales posibles, por aire, mar y tierra, incluso empleando armas vedadas como las bombas de racimo o las hiperbáricas. Afirma el señor Peskov que la provisión de armas a Ucrania por parte de Estados Unidos o la OTAN es echar leña al fuego y buscar prolongar el conflicto. Aparentemente no se da cuenta de que quien ha introducido cientos de miles de armas de todo tipo en Ucrania, en un acto de agresión cuyo antecedente más cercano en Europa fue la invasión alemana a Polonia en 1939, es precisamente su país, Rusia. No solo desde el lanzamiento de la agresión en el mes de febrero pasado, sino ya desde su anterior zarpazo en 2014, con la anexión de Crimea por la fuerza y el equipamiento a los grupos prorrusos en los distritos de Lugansk y Donetsk, con armas pesadas de artillería y hasta misiles tierra-aire, uno de los cuales derribó un avión civil de Malaysia Airlines con un saldo de casi 300 pasajeros asesinados. No solo equipó y armó a los rebeldes, sino los entrenó y apoyó sobre el terreno con tropas mercenarias del grupo Wagner,
el ejército privado del nuevo zar Putin, con el cual ejecuta operaciones encubiertas y no tan encubiertas por todo el mundo, desde Siria, donde han podido practicar y refinar sobre el terreno las tácticas y procedimientos que hoy aplican en diversos escenarios como Libia, África Central y más recientemente en Malí, ante la retirada del contingente militar francés que había colaborado por algunos años con el gobierno maliniense en su lucha contra los grupos terroristas islámicos, sean de ISIS o de Al-Qaeda. Ahora se hace evidente que tales acciones en el Donbass ucraniano se inscribían dentro de un cuidadoso plan del Kremlin para mantener un conflicto larvado que, cuando a Putin le pareciera conveniente, se convirtiera en un pretexto para continuar con sus ambiciones imperiales, entre las que la subordinación de Ucrania a Rusia era esencial, sea por la imposición de un régimen títere al estilo de Lukashenko en Bielorrusia, o por la simple anexión del país manu militari, lo que se hizo evidente con la invasión de febrero, al atacar desde todos los frentes a un país con unas capacidades militares infinitamente inferiores a las rusas, consideradas hasta antes de la invasión como un ejército eficiente capaz de derrotar rápidamente a las fuerzas ucranianas. El asalto frustrado a Kiev para descabezar al país demostró, más allá de cualquier duda, las reales intenciones rusas, y su fracaso constituyó un duro golpe contra la realidad para Putin, que debió constatar el lamentable nivel del mando ruso que, con todas las ventajas geográficas y militares a su favor, se estrelló contra una decidida resistencia por parte de Ucrania, pero sobre todo por las graves limitaciones de unas fuerzas armadas corroídas por la corrupción, al punto de no contar siquiera con los básicos repuestos para sus equipos, que, como es obvio en una guerra, van a tener que ser mantenidos y reparados constantemente. Las imágenes de los abandonados vehículos blindados rusos intactos, remolcados por las tropas ucranianas para rehabilitarlos y usarlos, de los lanzadores de cohetes, de piezas de artillería capturadas porque sus camiones de transporte se habían quedado sin gasolina, da cuenta de la precaria capacidad logística del mando ruso. El costoso fracaso ruso ante Kiev obligó a Rusia a retirarse y concentrar sus fuerzas en el este del país, en el Donbass, para practicar el tipo de guerra que su comando entiende: la destrucción absoluta de cualquier resistencia enfrentada por medio del uso indiscriminado de artillería, cohetes, misiles y ataques de la aviación a cualquier edificación que se halle en pie, sean viviendas, hospitales, escuelas, edificios administrativos, como se ha podido ver en las imágenes que han llegado desde el puerto de Mariupol, destruido en un 90% de sus edificios por la brutalidad de los ataques rusos. Similar suerte han corrido buena parte de los poblados que han tenido la desgracia de estar en el camino del ejército ruso, sea en su ofensiva o en su retirada, aplicando la práctica decimonónica de la tierra arrasada contra la invasión napoleónica a Rusia. Todo ejército es reflejo de la sociedad de la cual proviene, y en tal medida el ejército ruso genera una doctrina militar acorde a su contexto social y cultural. Una sociedad que ha vivido toda su historia sumida en el terror, brutalizada sistemáticamente por un poder político omnímodo, necesariamente tendrá unas fuerzas armadas de esas características y no de otras, pues no tienen ningún referente distinto. Por esto resulta tan refinadamente cínica la declaración de Peskov cuando habla de que el proveer de armas a Ucrania es echar leña al fuego. Su vocación de bombero tal vez sería mejor empleada si predicara con el ejemplo,
retirando de Ucrania no solo los cientos de miles de armas que han introducido en el país, sino también los más de 150,000 soldados que las usan para destruir un país y matar a su gente. Resulta de un cinismo repulsivo el pretender que, luego de que Rusia se armó hasta los dientes, planificó una guerra de agresión mintiendo al mundo durante meses, mientras completaba sus preparativos para el ataque, el mundo asista impávido al asalto de un país, negándole hasta la capacidad de defenderse. Cínico sí, pero muy propio de la mentalidad rusa, pretender ser tigre suelto ante burro amarrado. Esa mentalidad es la que, hasta el día de hoy, garantiza al régimen la subyugación de su propio pueblo, su sumisión a un aparato de represión cuyos antecedentes se remontan a la autocracia zarista, cuyos métodos de tortura y represión fueron entusiastamente adoptados por el régimen soviético, que supo agregar los gulags y los campos de trabajos forzosos a la lista de intimidaciones para mantener a su población sujeta y dócil. El argumento del señor Peskov, que los equipos lanzadores de cohetes que se proporcionarían a Ucrania pueden alcanzar a Rusia, resulta aún más repulsivo. Es decir, que Rusia agreda a otro país, destruya sus ciudades y asesine a su gente, bombardeando desde aeródromos en Rusia, lanzando misiles desde suelo ruso, es algo normal y correcto. Pero que Ucrania se defienda es inconcebible y constituye, según el señor Peskov, una escalada. Tal vez le convendría al señor Peskov revisar los compromisos asumidos de manera formal y solemne por Rusia en 1994, reconociendo a una Ucrania independiente dentro de unas fronteras perfectamente definidas que incluyen a Crimea y, por supuesto, al Donbass. Retirarse de ellas sería el paso lógico para quitar la leña del fuego. Muchas gracias. Editorial. La economía del Ecuador por Ramiro Ruiz. Según el Banco Mundial, la economía del Ecuador tendrá el cuarto crecimiento más alto de América Latina en el 2022, con un 4,3% según las proyecciones de desarrollo del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. También proyecta un crecimiento del 3,1% para el país en el 2023. El informe del Banco Mundial señala que las economías de América Latina y el Caribe se recuperan después de la crisis del COVID-19. Es urgente la necesidad de un crecimiento dinámico, aunque las consecuencias de la pandemia permanecen. Hay la expectativa que el PIB de la región crezca 2,3% este año y un 2,2% adicional en el 2023. Así se conseguiría que la mayoría de los países repongan las pérdidas del PIB durante la crisis de la pandemia. No obstante, el estudio indica que estas modestas proyecciones ubican el crecimiento regional entre los más bajos del mundo. América Latina enfrenta inseguridades como la posible aparición de nuevas variantes de coronavirus, un aumento de la inflación y la guerra en Europa, que amenaza la recuperación mundial. Sin embargo, se destaca como positivo el proceso de vacunación que se ha generalizado en la región. Las empresas recuperan su eficacia, están contratando personal y abriendo servicios presenciales. La agricultura probablemente se verá seriamente impactada, con una reducción en las utilidades de los cultivos en casi todos los países. Mientras que la estabilidad de la producción de energía se verá afectada por cambios en el ciclo hidrológico. América Latina y el Caribe tienen ventajas en el clima y la naturaleza, que ofrecen la oportunidad de crear nuevas industrias y exportaciones. Tiene un enorme potencial en energías renovables, grandes reservas de litio y cobre utilizados en tecnologías verdes.
un capital natural cada vez más valorado en un mundo donde el calentamiento global y la seguridad energética pasan al centro de la escena. Las tareas inmediatas son algunas, así las políticas para fijar los precios que promueven la protección de las actuales tecnologías bajas en contaminación. Por ejemplo, mediante reformas en los subsidios a los combustibles fósiles y el establecimiento de impuestos sobre el carbono y esquemas de comercialización de emisiones. Además, el país necesita sistemas para identificar y acoger tecnologías que debiliten el impacto en el clima. La agricultura climáticamente inteligente puede ayudar a los países a adaptarse a los cambios en los patrones de lluvia. Al mismo tiempo, se requiere compromiso en la política, planes a largo plazo, inversiones, mecanismos de reducción del riesgo que reduzcan la incertidumbre y aceleran el crecimiento. Trabajar con más empuje en la construcción de un escenario favorable para la economía, especialmente para recuperar ingresos y ganancias en los negocios. Estas acciones originan más empleo y mejores condiciones de vida en los hogares. La nueva característica de comercio post-pandemia abre nuevos desafíos y oportunidades para la economía. El presidente Lasso y la Asamblea deben hacer un esfuerzo para brindar confianza, seguridad y estabilidad jurídica. Dedicar más responsabilidades en la búsqueda de incentivos claros a la inversión. En estas correcciones se encuentra el gobierno, que impulsarán un mejor desarrollo del sector empresarial y la economía nacional. Controlada la pandemia del gobierno, seguirá la inversión privada con un 80% y 20% en la pública, un modelo de desarrollo contrario al modelo de manipulación que los gobiernos de Correa y Moderno. Sin embargo, siguen pendientes la seguridad, la tecnología aplicada al desarrollo de la industria agrícola y la inaplazable es la creación de puestos de trabajo y una reforma tributaria. Se vislumbra un mejor futuro con la apertura a la globalización de la economía y la comunicación y un apoyo fuerte al emprendimiento. Ramiro Ruiz. Lo de Cynthia Viteri es fascismo. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. En el punto más ridículo de su perorata, Cynthia Viteri muestra las imágenes de ciertos lugares de la ciudad donde monta guardia la policía municipal. Se jacta de que en ellos no se ha registrado ningún delito. Sermonea al gobierno de Guillermo Lasso diciéndole que eso es lo que debe hacer en materia de seguridad y concluye que si no lo hace es porque no quiere. Uno no sabe qué pensar ante tamaña simpleza. ¿En qué está pensando ella? ¿Que la guerra contra la delincuencia se soluciona poniendo un policía al frente de cada local comercial de cada ciudad del Ecuador? Cualquiera sabe que eso no es posible. ¿A qué viene entonces su descabellado ejemplo, despachado con el desparpajo y la bravuconería propios de su partido? En suma, ¿qué propone? Ese es el punto precisamente. La alcaldesa de Guayaquil no propone nada. Y no lo hace porque no tiene una pálida idea de cómo librar esta guerra. Nomás saca partido de la cómoda posición de quien no tiene responsabilidad alguna en el tema de la seguridad. Ventaja que no se cansa de repetir a cada instante. Yo no tengo competencias. El único que manda a la policía es el gobierno nacional. Ni yo ni ningún alcalde o prefecto tiene la fuerza pública bajo su mando, pero sí la notoriedad suficiente como para quejarse y ser noticia. Para cualquier candidato, el paraíso. El mensaje a la nación transmitido esta semana en cadena nacional es nada más que eso, una pieza de campaña, una que se ceba en los muertos y no ofrece nada a cambio, una inmoralidad. Si yo tuviera las competencias, les enseñaría cómo se hacen estas cosas, viene a decir la alcaldesa de Guayaquil. Ese es el engaño implícito de su mensaje, porque lo único que tiene
matizado con ese nuevo tono quizás menos gritón que al parecer le inculcaron sus asesores de imagen, pero tan altanero como siempre, es fanfarronería. Viteri parece creer que su única obligación en materia de seguridad es ser popular, y eso es pan comido cuando se carece de escrúpulos. La miseria del populismo consiste en que fácilmente puede una autoridad sustituir la pedagogía social que su posición le exige por el halago fácil. Basta con preguntarse, ¿qué le gusta a la gente? Pues Bukele. Entonces eso, Bukele. Si tuviera las competencias, sería Bukele. Asunto resuelto. Entonces, otra vez, ¿qué propone Cynthia Viteri? Dejar que las cárceles sigan siendo un infierno, pero ahora como política de Estado. Lo dijo textualmente. Queremos que quien entre no salga del infierno que él mismo eligió. Pasarse los derechos humanos por el forro. Dejar a los presos sin comida, sin salir al sol. Dispararlos a matar luego de escupirlos a la cara. Para ella, eso es tener carácter. Y no es más que fascismo puro y duro, por popular que sea en los actuales momentos. Así gana respaldos y eso basta. Además evita la molestia de ponerse a pensar en todo lo que podría emprender como alcaldesa de la ciudad más insegura y también más desigual del país, para hacer más habitables los espacios públicos, para fortalecer el sentido de comunidad, para acabar con el hacinamiento y paliar la miseria. Cynthia Viteri no tiene un ápice de imaginación, por eso quiere ser Bukele, crear un infierno, blindar la ciudad, tirar a matar. Ella sabrá cómo duerme. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Bueno, estos son los padres de la patria. Martín Pallares, 4 pelagatos. Las imágenes que salieron de la sesión de la Asamblea de la noche del 31 de mayo, cuando se destituyó a Guadalupe Llori, fueron especialmente potentes porque pusieron en escena dos cosas: los rostros y las cataduras de quienes serán los protagonistas de este nuevo momento de poder en la Asamblea, y además el estado de ánimo que los embargó cuando consiguieron su objetivo. Está, por ejemplo, la fotografía del social cristiano Luis Almeida, que no podía ocultar una alegría que le brotaba desde lo más profundo, mientras acompañaba al nuevo presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, a tomar posesión de su nuevo despacho. O la foto del correísta y Latin King Ronnie Aliaga durante el juramento de inauguración de Saquicela, todo solemne y prosopopéyico, al saberse parte de una imagen que lo hincha de orgullo porque le debe imaginar histórica y de gran importancia para su hoja de vida. Entre todas esas imágenes hay una que es de excepción. El video que Diario El Expreso colocó en un tuit donde da cuenta del momento en que Saquicela llega a la oficina de la presidencia. Ahí asoman en realidad aproximadamente 14 personas que tienen algo en común. No pueden ni quieren ocultar la dicha que les invade porque es evidente que están festejando un triunfo. En los primeros segundos del video se ve al correísta o a la correísta Yajaira Urresta que lanza ¡Viva Ecuador! Y replica de inmediato su compañera de bancada Mónica Palacio. A juzgar por la intensidad de los gritos de ambas, se podría pensar que han liberado la patria de algún cruento invasor o de alguna peste letal. ¡Que viva!, gritan, casi al unísono los otros asambleístas. Saquicela gira entonces hacia Luis Almeida y le estrecha la mano con un cariño de amigos imposible de ocultar. Almeida sale de escena a sí mismo con la sonrisa congelada. El turno es entonces para Mónica Palacio, que ha tratado desesperadamente durante este año de ganar protagonismo con afirmaciones que fueron falsas, como en el caso de los Pandora Papers. Ella extiende la mano para congratularse con Saquicela y cuando obtiene el saludo del nuevo presidente, expresa su felicidad. Su gesto equipara a la satisfacción de una adolescente saludando a Justin Bieber. Su saludo llegó precedido de una ligera inclinación de cabeza, de un gesto de reverencia. Al lado de Palacio se juntan exultantes
otros asambleístas en la parte trasera del despacho. En primer plano, Saquicela tiene un momento de profunda complicidad con el disidente de Pachacutic, Darwin Pereira. Se dicen algo, se dan la mano y Pereira coloca su mano derecha en la espalda de su pana. A esa suerte de comunión se une Almeida, siempre sonriente, siempre satisfecho. Él tiene mucho motivo para estar feliz. Con Saquicela en la presidencia se le abre la posibilidad de recomponer el poder absoluto que tenía en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Quién sabe si con su sobrina Sofía, que antes lo presidía, logrará nuevamente esto? Atrás de Saquicela, Pereira y Almeida aparecen también sonriendo el socialcristiano Esteban Torres. Se abrocha la chaqueta y lanza una mirada coqueta de evidente satisfacción. Al grupo de mujeres que lo rodea le regresa a ver y guiña el ojo. Ahí están las ultracorreístas Viviana Veloz y Marcela Holguín. Ellas cuchichean dichosas, como un grupo de niñas a las que se les dejó entrar en la casa de muñecas de su amiga La Rica. En la parte izquierda están Ronnie Aliaga y los ex Izquierda Democrática Hecker Recalde y Alejandro Jaramillo. Todos felices. El video de Expreso puso en escena el ramillete de personajes que ahora tienen poder y que serán los figurones de esta nueva etapa en la Asamblea. Ronnie Aliaga, por ejemplo, porque Aliaga regresó el lunes a la Asamblea sin dar una sola explicación sobre el escándalo que protagonizó el fin de semana. Él apareció en una fotografía metido en una piscina en Miami, en la casa de Javier Jordán. Él está involucrado en negociados de los hospitales y las medicinas durante el gobierno de Lenín Moreno y es testaferro de un narcotraficante recientemente detenido. Aliaga había dicho que iba a viajar a Miami para reunirse con los migrantes, pero la única evidencia de lo que hizo en el viaje fue la fotografía suya con los mafiosos. Aliaga se ha convertido durante los últimos meses en uno de los asambleístas del correísmo con más alto perfil y protagonismo. También aparece Alejandro Jaramillo, disidente de la Izquierda Democrática, porque Jaramillo está involucrado en el caso de Aeroregional como socio y abogado de Manuel Rodríguez, un ciudadano español apresado por ser accionista principal de Aeroregional, una aerolínea en la que capturaron drogas al menos 2 veces. Él cree haberse explicado al decir que en 2014, así dijo, me contactó Manuel Rodríguez, quien me pidió mis servicios profesionales de abogado en algunos temas. Fui su asesor legal, no ocupé ningún cargo directivo. ¿Y qué decir de Hecker Recalde, expulsado de la Izquierda Democrática por haber sido pillado haciendo cobros indebidos a sus asesores y salvado por el correísmo que se negó a votar por su destitución y que lo acogió en su seno? Darwin Pereira también tiene una hoja de vida política opaca. Él es disidente de Pachacutic y en el video también celebra con Saquicela. Pereira, para que lo recuerden, fue acusado por su colega Bruno Segovia en agosto del 2021 porque descubrió en unos chats que el asesor de Jaramillo ofrecía puestos públicos para médicos, docentes, para el Ministerio de Trabajo y para una empresa eléctrica que no fue identificada. Pereira dijo que no tenía control sobre los actos de sus asesores y el caso terminó ahí. Todos ellos creen que la opinión los considera padres de la patria. No es así. Una conocida usuaria de Twitter, al comentar el tuit del Expreso con el video que hemos narrado, escribió sin reparo: Alianza de culebras, se van a repartir hasta los huesos de este país. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081.
Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.